Hoy, el tema que vamos a ver hoy es fijación de pequeños ligandos a macromoléculas. O también se lo llama o se lo conoce como unión de pequeños ligandos a macromoléculas. Este tema se inscribe dentro de las interacciones que se pueden dar entre macromoléculas y otras moléculas más pequeñas, llamadas ligandos, y a su vez constituyen un ejemplo, un caso particular de un tema más amplio que es equilibrio múltiple, que luego a lo largo de la clase vamos a entender por qué es un caso particular de equilibrio múltiple. Antes de comenzar con la clase propiamente dicha, lo que les voy a mostrar es una especie de recorrido que vamos a hacer hoy. ¿En qué consiste la clase de hoy? Bueno, vamos a arrancar describiendo un poco de qué se trata esto de la fijación de pequeños ligandos a macromoléculas, cuáles son las características o propiedades principales, y vamos a poner el tema en contexto, es decir, qué relevancia tiene y por qué esa relevancia es lo que justifica darle un espacio en esta asignatura. Luego la idea es ver cómo hacemos para estudiar este tipo de sistemas, que son sistemas complejos, para luego de ver cómo se estudian, terminar en lo más, podríamos decir, importante, que es caracterizar a este tipo de fijaciones. Ahora bien, para poder caracterizar, vamos a usar todo el contenido de la clase de hoy. ¿Por qué? Porque cuando veamos cómo se aborda el estudio de estos sistemas, vamos a ver que hay distintos enfoques. De uno de esos enfoques en particular van a surgir distintos modelos, y el hecho que existan distintos modelos va a hacer que, con lo que vamos a ver en la próxima clase, que es cómo se hacen los experimentos, cómo se obtienen los datos experimentales, con un manejo adecuado de esos datos se puede inferir modelo, o sea, deducir cuál es el modelo que sigue, pero ya vamos a saber cuáles son los posibles, cuáles son los parámetros del modelo, y un poquito más avanzado, también todo esto va a ser sujeto de estudio de la clase próxima, a través de las funciones termodinámicas de este proceso, se pueden también saber cuáles son las fuerzas intermoleculares involucradas. Esto en conjunto es lo que uno conoce como caracterización. Entonces, básicamente hoy vamos a abordar este punto, y esta parte acá. Y la clase que viene nos vamos a dedicar al último ítem de este recorrido. Entonces, dijimos que arrancamos con explicar un poco de qué se trata la fijación de pequeños ligandos a macromoléculas. Bueno, acá en este dibujo tenemos simbolizada una macromolécula que vieron ustedes de clases anteriores, que muchas macromoléculas tienen la capacidad de estructurarse. Hay diferentes niveles de estructuración, pero básicamente a partir de un nivel terciario de estructuración o cuaternario, ciertas macromoléculas adoptan en el espacio una cierta configuración o conformación. Como producto de esa conformación o configuración, a nivel de superficie se generan algunos huecos, hoyos, que normalmente o en este tema los conocemos con el nombre de sitios, que tienen una cierta configuración espacial. O sea, en ese hueco hay ciertos residuos, si se trata de una proteína, ciertos residuos aminoacídicos que le dan a ese hoyo, a ese sitio, ciertas características de hidrofobicidad, hidrofilicidad, y eso hace que esos sitios tengan capacidad de unir, de interaccionar con otras moléculas mucho más pequeñas a las que llamamos ligandos. Esa interacción resulta en la formación de un complejo macromolécula ligando. Este proceso por el cual el ligando interaccionó con el sitio es lo que se conoce como fijación o unión del pequeño ligando a la macromolécula. Y el proceso está
que está simbolizado acá, tiene algunas características. Principal, la unión de este ligando al sitio no es una unión covalente, es decir, no se forma un enlace químico. Sí se dan interacciones intermoleculares del tipo de las que están descritas en la clase anterior, que ya la tienen colgada. O sea, podrán ser interacciones ion-ion, ion-dipolo, pueden ser interacciones de tipo Landon, pero nunca son uniones químicas propiamente dichas. Esto trae una consecuencia importante, y es que esta reacción es una reacción de tipo reversible. ¿Y eso qué significa? Que yo puedo modular, es decir, desplazar este equilibrio hacia la derecha o a la izquierda, modificando, por ejemplo, la concentración de ligando que coloco, de macromolécula, puedo modificar la temperatura, el pH, etcétera, y con eso voy a lograr desplazar este equilibrio. Otra característica de este proceso, de esta unión, es que es específico. Es decir, a este sitio puede ir este ligando y no cualquier otra molécula que esté dando vuelta por allí, porque es un mecanismo de tipo llave-cerradura. En algunos sistemas, esta especificidad es tan alta que el sitio puede discriminar, por ejemplo, si este ligando fuese un aminoácido, es capaz de discriminar entre estereoisómeros. Por ejemplo, podría tener capacidad de unir la forma D de un aminoácido y no la forma L. ¿Está? O sea que en algunos puntos es en algunos sistemas es muy específica. Otra característica, presenta saturación. ¿Y esto qué significa? Si en un tubo de ensayo uno coloca una cierta cantidad de macromoléculas, de una dada macromolécula, y va agregando cantidades crecientes de esa otra molécula pequeña, de ese ligando, la fijación o la unión va a ir incrementándose. Pero eso no lo va a hacer indefinidamente. Va a llegar un momento en que, o a partir de una cierta concentración de ligando, que por más que yo agregue ligando, no va a aumentar la fijación, no se van a seguir uniendo. Y yo en esto les pregunto, ¿por qué les parece que ocurre esa saturación? ¿Por qué a partir de cierta concentración de ligando, este ya no se une más? Porque ya no hay más sitios. Porque ya no hay más sitios, o sea, hay una cantidad limitada de sitios que va a depender de la cantidad de sitios que tenga cada macromolécula y de la concentración inicial que yo puse de macromolécula en mi sistema. Entonces, si yo sigo agregando ligando, cuando ya todos los sitios estén ocupados, no se va a unir más. Entonces se va a dar el fenómeno de saturación. Y por último, otra característica también importante es la competitividad. ¿Y esto qué significa? Significa que por más que la interacción sea específica y en algunos casos muy específica, en otros no es tan alto ese grado de especificidad. Entonces, moléculas que son estructuralmente parecidas pueden interaccionar con el mismo sitio. ¿Y esto qué trae como consecuencia? Que si yo tengo este sistema desplazado con un cierto grado a la derecha, a la izquierda, y agrego otro ligando capaz o que tiene capacidad de unir a esos mismos sitios, pueden llegar a competir con el ligando original, pueden llegar a competir por ese sitio en cuestión y cambiar la posición de este equilibrio. ¿Qué tipo de macromoléculas pueden dar este tipo de procesos? Bueno, moléculas dijimos que pueden adquirir estructuras, que se puedan estructurar. Entonces, básicamente van a ser proteínas o ácidos nucleicos. Ahora bien, ¿cuál será la naturaleza de la pequeña molécula que puede unirse? Bueno, es muy amplia. Son moléculas que tienen las estructuras más diversas.
pueden ir desde pequeños iones, o sea, moléculas cargadas y pequeñas como un ion, moléculas polares, apolares, es decir, la estructura del ligando es lo más amplia posible. Luego, otra cosa interesante para ver es este proceso, si bien dijimos se llama fijación de pequeños ligandos a macromoléculas, es un proceso que es muy importante en procesos biológicos, porque están involucrados en la mayor parte de los procesos biológicos. Y eso hace que, según el proceso biológico en el que esté involucrado, hace que a la macromolécula se le den, y al ligando se le den nombres particulares. O sea, genéricamente es la fijación de un pequeño ligando a macromolécula. Pero luego, como este tipo de procesos interviene en procesos biológicos fundamentales, según cuál sea ese proceso biológico, van a adquirir tanto la macromolécula como el ligando diferentes nombres. Ejemplo. En nuestro torrente sanguíneo sabemos qué es lo que hay en la sangre. Está el plasma y los glóbulos rojos, blancos, ¿verdad?, que están suspendidos, diríamos, en ese plasma. El plasma es una solución acuosa que tiene electrolitos y tiene proteínas. Una proteína mayoritaria de nuestro plasma es la albúmina. La albúmina es una proteína, tiene un peso molecular de 68, 69.000. ¿Y qué capacidad o qué cualidad tiene la albúmina? La albúmina en su superficie tiene muchos huequitos o sitios que tienen capacidad de unir moléculas hidrofóbicas. Entonces, por ejemplo, cuando uno toma un medicamento o un antibiótico, es muy frecuente que ese medicamento antibiótico tenga características hidrofóbicas. Entonces, uno lo ingiere a nivel, a veces depende, ¿no? Pero puede ser de estómago, de intestino, se absorbe y tiene que pasar al torrente sanguíneo. Pero no se va a solubilizar en el torrente sanguíneo por sus características hidrofóbicas. Entonces, ¿cómo hace para llegar al tejido, no sé, a la garganta, si fuese un antibiótico y uno tiene una angina, cómo hace para llegar a la garganta y tener su efecto? Bueno, ahí donde está la albúmina. La albúmina ofrece esos sitios, esos antibióticos se unen específicamente a esos sitios y los transporta, los hace soluble en el plasma, llevándolos al tejido efector. Entonces, en este caso o en este proceso biológico en particular, que no es más ni menos que la fijación de un pequeño ligando, en este caso el antibiótico, a la albúmina, el transportador es la albúmina y el antibiótico funciona como el transportado. Existe otro sistema transportador-transportado también muy famoso. Si yo les digo hemoglobina, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué hace la hemoglobina? Transporte de oxígeno. Entonces, ahí tenemos otra fijación de pequeño ligando a macromolécula, donde una proteína como la hemoglobina es la encargada de transportar el oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos para que todos puedan realizar su respectivo metabolismo. Otro tipo de sistema es el que se da con las diferentes glándulas de nuestros organismos. Esas glándulas segregan pequeñas moléculas, generalmente hidrofóbicas, que son las hormonas. Y esas hormonas causan efecto normalmente en otros órganos, hasta en otras glándulas pueden causar el efecto. Entonces, ahí se da un mecanismo en esos tejidos que reciben la hormona o en esas otras glándulas que tienen células que reciben la hormona, donde la proteína, generalmente es una proteína que recibe la hormona, está a nivel de una membrana. Entonces ahí se da una interacción receptor-hormona. Ejemplo, la hipófisis genera la hormona, la TSH. Esa hormona va al torrente sanguíneo y es recibida en un receptor que tiene la tiroides, ahí interacciona y
esa interacción genera reacciones que básicamente, esas reacciones lo que le dicen a la tiroides es fabricar T4. Fabrica T4 porque al organismo le hace falta T4. Esa interacción entre ese pequeño ligando a la hormona y el receptor de la glándula tiroides es una interacción receptor-hormona. Luego tenemos, bueno, esto ustedes conocen seguramente, infinidad de reacciones. Nuestro organismo es una suma de reacciones enzimáticas. La enzima también es una proteína, es un catalizador biológico. Y en la catálisis que realiza la enzima sobre un dado sustrato, normalmente hay una primera etapa donde ese sustrato se une a un sitio, al sitio activo, generalmente, de esa enzima. Acá también se da una interacción o una fijación pequeño ligando macromolécula. Bueno, ahora están de moda anticuerpo-antígeno. Cuando uno se pone, si uno tiene la suerte, la vacuna del COVID-19 o tuvo la mala suerte como yo de haberse pescado el COVID-19, en un corto o mediano plazo se generan anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Bueno, son también en general glicoproteínas que tienen huequitos que funcionan como cerraduras. Cerraduras que cuando ingresa el COVID, que es el que tiene la llave, que tiene la famosa proteína espiga, entonces esos anticuerpos que uno tiene en circulación, ya sea por haber tenido la enfermedad o por haberse vacunado, reconocen específicamente al antígeno, lo unen por este tipo de interacción y dan complejos antígeno-anticuerpos. Entonces, ¿qué hace? Baja la calidad, la cantidad de antígeno en circulación, para que este antígeno no tenga su efecto. Y estos complejos son devorados por, bueno, diferentes sistemas, desencadenan diferentes respuestas de nuestro sistema, entre ellos es la eliminación de estos complejos. Y también este tipo de interacción se pone manifiesto en todas las reacciones neurológicas a través o a nivel de la sinapsis entre neuronas, y ahí las pequeñas moléculas son los neurotransmisores. ¿Hasta ahora se entendió? Sí, todo. Bueno, en este slide, ¿qué tienen? Con nombre y apellido, ya no de forma general, si bien yo algunas especificaciones les fui dando, con nombre y apellido y diferentes ejemplos de fijación de pequeños ligandos a macromoléculas en los distintos casos que mencionamos. Dijimos que la idea final de este tema es poder caracterizar este tipo de interacciones, y para eso hay que transitar distintas etapas. Una que es básicamente cuantificar la interacción, es decir, averiguar qué cantidad de ligando, qué concentración de ligando se une a la macromolécula. Esta primera etapa implica obtener datos experimentales de esa fijación. Y eso es lo que vamos a discutir, los métodos, la forma y qué datos se obtienen en la próxima clase. ¿Y para qué se usan esos datos experimentales? Esos datos experimentales nos van a permitir a nosotros ver cuál es la magnitud de esta unión, de esta fijación. ¿Y eso qué significa? Definir qué modelo sigue, cuál es el número de sitios, con qué afinidad se une el ligando a la macromolécula. También, y recurriendo a la termodinámica, vamos a poder inferir cuáles son las fuerzas intermoleculares de las que se vieron en ese tema, involucradas en la unión del ligando a la macromolécula, o sea, si son dipolo-dipolo, si son de Landon, etcétera, etcétera. Y un tercer aspecto que completa la caracterización de la interacción sería ver a nivel molecular cómo ocurre realmente la fijación, es decir, definir o determinar qué residuo del sitio, por ejemplo, es el que se une a qué grupo químico del pequeño ligando. Esto ya sería entrar a nivel molecular, a nivel microscópico, y definir realmente quién interacciona con qué de la macromolécula. Y la clase de hoy, y el tema, nosotros lo abordamos y escapa al alcance. O sea, nosotros no vamos a ver en esta asignatura este último aspecto.
porque excede un poco a los objetivos que buscamos, que son un poco más generales. Entonces, dijimos que este tema se inscribe dentro de un tema más amplio que es equilibrio múltiple, y que en la clase de hoy vamos a tratar de ver cómo se estudian este tipo de sistemas. Entonces, para eso pensemos que colocamos en un tubo de ensayo macromoléculas, muchas de estas macromoléculas, y muchos ligandos. Esperamos unos minutos y seguramente algunos de los ligandos que estamos agregando se van a unir a uno de los sitios de la macromolécula, que no necesariamente es este que tenemos acá. Ese ligando podría ir acá, acá o acá. Y como yo en mi tubo tengo muchas de estas moléculas, seguramente tendré alguno de estos complejos donde el ligando fue a parar a este sitio, otros donde fue a parar acá, otros donde fue a parar acá. Pero como tengo a su vez mucho ligando, también seguramente voy a tener especies de este tipo, donde no solo tiene un ligando unido, sino que hay dos ligandos unidos, que no necesariamente son estos dos. Podría ir uno acá y otro acá y acá. Y seguramente puedo llegar a tener esto y mucho más que acá no lo tengo representado. ¿Esto qué me está diciendo? Que cuando yo coloco ligando y macromolécula en un tubo de ensayo para que puedan interaccionar, esa macromolécula libre y ese ligando libre, es decir, la partecita que queda sin reaccionar, va a estar en equilibrio con diferentes formas de complejo ML, es decir, con complejos ML que tienen distintos grados de ocupación, estableciéndose entonces muchos equilibrios en simultáneo. Esto es por esto que la fijación de pequeños ligandos a macromoléculas se considera un caso de equilibrio múltiple. Ustedes han visto este tema amplio previamente, seguramente, cuando, por ejemplo, estudiaron el equilibrio ácido-base de un ácido poliprótico, ¿está? Donde diferentes especies con distintos grados de protonación de su ácido iban a estar en equilibrio con ese ácido sin disociar y con los protones. Bueno, este es un ejemplo más de este tema amplio que es equilibrio múltiple. Y uno, ya de solo ver este esquema, se da cuenta que es un sistema complejo. Y se empieza a hacer preguntas. Una pregunta, por ejemplo, podría ser, ¿todos los ligandos que se unen a los sitios de la macromolécula se unen con la misma afinidad, con la misma fuerza? Es decir, la fuerza con la cual este ligando se unió a este sitio es la misma con la cual, por ejemplo, este ligando que está acá se unió al sitio de al lado cuando este ya está ocupado. Entonces, esa y otras cuestiones son las que tenemos que resolver al estudiar estos sistemas. Entonces, básicamente hay dos enfoques por los cuales se puede hacer este estudio. ¿Hasta ahora bien? ¿Me van siguiendo? ¿Alguna duda? Sí, profe, se entiende. Bárbaro. Bueno, entonces, el primer enfoque, para poder dilucidar un poco las características de este sistema tan complejo, es el enfoque de Adair, o también se lo conoce como de etapas sucesivas. O también algunos lo consideran enfoque estequiométrico. ¿Qué es lo que considera o consideró Adair? Adair consideró que el proceso de formación de complejos se va dando en etapas. Entonces, consideró que en una primera etapa la macromolécula libre une un primer ligando para dar complejos que tienen esta estequiometría, 1 a 1, o sea, un grado de ocupación 1 a 1. Y que la constante de equilibrio que representa este equilibrio es la constante
de afinidad de la primera etapa. El enfoque de Adair es un enfoque que se dice es macroscópico. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando Adair plantea esta ecuación, no se pone a pensar a qué sitio se unió ese ligando en nuestro ejemplo anterior de los 4 posibles. ¿Está? De modo tal que cuando en esta ecuación uno escribe ML, está considerando y tiene que de hecho sumar todas las posibilidades. Es decir, ese ligando primero que se une a la macromolécula puede unirse a este o a este sitio. En este ML no se discrimina cuál de estos complejos. De hecho, este ML es la suma de las concentraciones de todos los complejos que tienen un único ligando en su composición, en su ocupación. Luego, como es un modelo, lo dice el nombre, por etapas, en una segunda etapa, estos complejos tienen capacidad de unir un segundo ligando para dar complejos con esta estequiometría, ML2. La constante que representa esa segunda etapa de fijación es la KL2. Y del mismo modo puede ir definiendo diferentes etapas hasta la última, donde se generarían los complejos con la máxima saturación. En este caso va a ser, en el ejemplo que venimos haciendo, ML4. Cada una de estas constantes, como cualquier constante de equilibrio, se puede explicitar, por ejemplo, en función de las concentraciones de las especies involucradas. Fíjense que según la constante, según la etapa, vamos a tener las diferentes especies de complejos, o sea, con sus diferentes estequiometrías en el numerador, y en el denominador vamos a tener, o bien, en el caso de la primera, la macromolécula libre, o la especie con el grado de ocupación anterior. En todas las ecuaciones aparece concentración de L, y esto es un detalle importante a tener presente. ¿Qué es esta concentración de L? Es la que aparece acá, y es concentración de ligando libre. Está en equilibrio con las otras especies presentes en el equilibrio considerado. Con KI, fíjense, se simboliza la etapa iésima, y como todo este tratamiento, o en todo este tratamiento, no se hizo ninguna consideración de lo que está ocurriendo a nivel microscópico, porque no importa a qué sitio se unió el ligando, se dice que estas constantes, que son constantes de etapa, también llamadas constantes estequiométricas, son constantes macroscópicas. Además, otra cuestión es que no son verdaderas constantes termodinámicas, porque para que así lo sean, en vez de escribir concentraciones, ¿qué tendría que haber puesto yo en estas ecuaciones? Para que sean verdaderas constantes termodinámicas. Las actividades. Ahora bien, ¿cuál es la idea de este enfoque tratamiento? Poder conocer el sistema. Entonces, aplicando este enfoque, yo conoceré bien al sistema al momento que pueda determinar la K1, la K2, si fuese el ejemplo que vimos, K1, K2, K3 y K4. ¿Está? Y eso implica poder conocer cuantitativamente qué cantidad tengo yo o qué concentración tengo de todas las especies que se formaron, inclusive de la macromolécula libre y del ligando. Esto, conocer estas concentraciones individuales presentes en el sistema, es muy difícil, porque para ello yo debería contar con una propiedad físico-química diferente que permita discriminar estas especies. Entonces yo diría que es prácticamente no solo difícil, sino que inclusive cuando hay muchos sitios presentes, imposible de lograr.
Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se define R, y R, ahora lo vamos a ver, es un parámetro promedio. O sea, como yo no puedo individualizar las concentraciones de todas las especies presentes, recurro a un parámetro, este R lo vamos a ver en la próxima clase, pero ya les adelanto, se puede determinar experimentalmente. Este R es un parámetro promedio, que va a ser igual, y ustedes van a decir, y no me aclara nada, a B sobre M. ¿Qué es B? B es la concentración total de ligando unido a la macromolécula. Eso es el B. Esperen que les quiero correr esto. Ahí está. Y M es la concentración total de macromoléculas. ¿Por qué lo que está en el numerador yo digo que es la concentración de ligando total unido? Vamos a mirar un poquito este numerador. En realidad, en el numerador no aparece concentración de ligando, aparece concentración de los diferentes complejos, ¿sí? Pero a ver, pensemos. Si yo, por X motivo, supiese que la concentración del complejo Ml fuese 10 milimolar, yo les pregunto, ¿cuál es la concentración de ligando, no de complejo, sino la concentración de ligando unido formando el complejo Ml? ¿Cuál sería en este ejemplo que les acabo de dar? Claro, también si se disociara completamente como un electrolito, o sea, pensándolo como si se disociara, también sería la misma concentración que con la que partiste. Claro, en realidad no es, yo ni tengo que pensar que se disocie, sino digo, la concentración de L unido numéricamente va a coincidir con la concentración de complejo. ¿Por qué? Porque en este complejo hay un solo L por cada M. ¿Está? Vos pensaste en disociar porque uno cuando piensa en concentración piensa de la especie suelta. Pero bueno, acá pienso, ¿cuál será la concentración del ligando que está unido? Bueno, numéricamente, si esto era 10, en este ejemplo, la concentración del ligando unido formando el complejo Ml también va a ser 10. ¿Por qué? Porque la interacción, porque la estequiometría esta es 1 a 1. Pero si yo ahora le hago la pregunta con esta especie, a ver, de alguna manera alguien me dijo que, o averiguó que la concentración de este complejo es también 10 milimolar. Mi pregunta ahora es, ¿la concentración de ligando unido formando parte de este complejo es 10 milimolar? No, es 20. Es 20, porque... Cada molde complejo tenés dos ligandos. Claro. Entonces, tomando en cuenta eso para todos los complejos posibles, fíjense que en el que tiene la máxima saturación, la máxima ocupación, multiplico por n, al sumar todos estos términos, en definitiva, lo que yo estoy teniendo es la concentración de ligando unido formando parte de los distintos tipos de complejos que se generaron. A eso es lo que se lo denomina con la letra B y es ni más ni menos que la concentración total de ligando unido a M. ¿Eso se entendió? Sí, pero... Bueno, en el denominador, fíjense, tenemos M, que es concentración total de macromoléculas. Y acá no aparecen numeritos que tienen que ver con la estequiometría. Es directamente, fíjense, la concentración del complejo Ml, Ml2. ¿Por qué acá no aparecen numeritos? Porque siempre tenés una macromolécula. Porque siempre tengo una macromolécula. Inclusive, fíjense, aparece esto. ¿Esto qué es? El primer término, ¿qué es? Era una concentración de macromolécula libre. Libre. No se unía a ningún... Claro, ¿por qué? Porque M no es concentración de macromolécula unida, es concentración total, es lo que uno puso en el tubo de ensayo. Entonces, si tengo que hablar de la total,
a la unida le tengo que sumar la libre. ¿Por qué no hice eso en el numerador? Porque el numerador está especificado que es la concentración de L unido, no el L total. ¿Se entiende? Entonces, si yo este número lo conozco, y en rigor ustedes van a ver en la próxima clase, se puede medir este también, porque es la cantidad de moléculas que pongo, el cociente entre estas dos cantidades lo que me da es el R, que es ni más ni menos que el número promedio de, lo puedo pensar de dos maneras, moles de ligando unido por cada mol de macromolécula, y si no lo pienso en mol y lo pienso en moléculas, va a ser el número promedio de moléculas de ligando unidos por cada macromolécula. ¿Por qué es un número promedio? Porque vamos a suponer que esto me da 2 o 2,3, podría ser fraccionario. Lo que me está diciendo que en ese sistema, en promedio, la carga que tiene, de ligando que tiene cada macromolécula es 2 o 2,3. Pero es una carga promedio. ¿Por qué? Porque algunos complejos van a tener 4 ligando unidos, otros tienen 2 y otros tienen 1. ¿Se entiende? Entonces, esto va a ser útil porque esto es un parámetro experimental, el R. Entonces, el ML, usando las definiciones de las K que vimos antes, va a ser K1 por ML. El ML2 es esto, pero el ML a su vez, por lo que se ve en la ecuación anterior, es K1 por ML, entonces esto va aumentando porque acá aparecerá otro L más, y así sucesivamente. Eso hace que en la ecuación de R podamos sustituir cada uno de estos por su igual, llegando a tener esta expresión. Esta expresión, ¿qué vincula? Vincula R, que es la cantidad promedio de ligandos por cada macromolécula, las vincula y fíjense qué variable aparece, tanto en numerador como en denominador. Concentración de ligando libre. Esto se mide, la concentración de ligando libre se puede medir, y ¿qué es lo que vincula a la concentración de ligando libre con la concentración promedio de ligando unido? Esta ecuación a través de ciertos parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? Las constantes de etapa. Otra cuestión más. Miremos el numerador y el denominador. Fíjense que la cantidad de términos que van a aparecer en el numerador y en el denominador, ¿de qué va a depender? ¿Qué les parece? Del número de sitios. Si fuese una molécula, una macromolécula que tiene 2 sitios solamente para fijar al ligando, ¿dónde terminaría, dónde quedaría truncada la ecuación? Y en el numerador yo tendría este término y no más. Y en el denominador tendría este y este término, y ahí se termina la ecuación. Si fuese que tiene 3 ligandos, ¿cómo sería en el numerador? Además de este y este, ¿cómo sería el tercer término? Por K1, por K2, por K3, por L al cubo. Por L al cubo. Y en el denominador hay que agregar también un término más, que sería similar al anterior, pero que no tiene el número 3. ¿Está? Entonces, básicamente, ¿qué tenemos ahora? Si utilizamos el modelo de Adair, que es un modelo macroscópico que considera que la fijación es en etapas, tenemos una ecuación que vincula la cantidad promedio fijada de ligando con la cantidad libre. Esa ecuación se denomina isoterma de fijación directa. La forma matemática va a depender de la cantidad de sitios. Está presente. Y entonces, ¿esto cómo se maneja experimentalmente? Bueno, dijimos, R y L se pueden determinar. Hoy en día que existen computadoras, ¿yo qué haré? Pondré columnitas con los R y con los L que determiné. A las computadoras le voy a poner diferentes ecuaciones porque voy a tener una ecuación si hay un sitio, otra ecuación si hay 2, si hay 3, 4, y le diré que haga los ajustes usando las diferentes ecuaciones posibles.
¿qué va a hacer la computadora? Va a hacer los ajustes, me va a dar los respectivos errores y estimará en cada caso las constantes y el n. El n tiene que ver con el número de términos involucrados. Y yo de esta manera podré caracterizar el equilibrio. Claro, si yo le doy una ecuación para un sitio, me va a dar una sola K1, para dos me va a dar K2. Entonces, ¿con cuál me quedo? Bueno, seguramente el propio programa me va a permitir a mí decir cuál de todas las ecuaciones que yo le ingresé es la que mejor ajusta. Me voy a quedar con la que mejor ajusta y con los parámetros esos diré, bueno, caractericé a mi sistema. Este procedimiento, que sin duda se puede hacer hoy en día y con la disponibilidad de las computadoras, se torna cada vez más dificultoso y más impreciso a medida que el n aumenta. No es lo mismo tener un sistema con dos sitios, donde con un conjunto de datos experimentales solo va a tener que estimar K1, K2, que ya decirle que tiene 3 o que tiene 4 sitios. Entonces ahí la cosa se va a complejizar bastante y es conveniente utilizar otros enfoques. Antes de pasar a ese otro enfoque, no quiero obviar lo siguiente. Es muy común representar gráficamente R versus L. Y en esa representación, en la mayor parte de los casos, uno obtiene un gráfico de este tipo. ¿Qué me está diciendo el gráfico de este tipo? Que si yo en un sistema coloco una cantidad de macromolécula dada y voy agregando ligando, a medida que agrego ligando se va a fijar más, o sea, el R crece y va quedando cada vez más ligando libre. ¿Está? Eso es lo que me está indicando este primer tramo, que agrego ligando y a medida que agrego se va fijando más. Pero a partir, y eso ya lo habíamos mencionado antes, a partir de cierta concentración de ligando, por más que yo agregue, todo eso que agrego va a formar parte del ligando libre, ya no se va a fijar más. ¿Y eso por qué ocurre? Porque todos los sitios se habrán, ¿qué? Ocupados. Claro, se ocuparon, se saturaron porque la cantidad de sitios es fija. La ecuación R versus L prevé este plató, este valor máximo, para L's grandes. ¿Cómo lo prevé? Fíjense en la ecuación. Si el L fuese grande, en el numerador yo puedo despreciar los términos anteriores. ¿Por qué? Porque si el L es grande, encima está elevado a la N, seguramente que los términos anteriores van a ser más pequeños. Lo mismo puedo hacer en el denominador. Entonces, fíjense, para L grande, el R, ¿en qué se va a convertir? Se va a convertir en este cociente solamente, porque los términos anteriores los voy a poder despreciar. Si se transforma en ese cociente, fíjense que se va a poder simplificar K1, K2, L a la N. ¿Y a qué tiende ese cociente para L grandes? A N, que es lo que estamos visualizando en la gráfica. Es decir, la máxima ocupación, la máxima cantidad de ligandos por cada macromolécula va a ser el número de sitios, cuando todos esos sitios estén ocupados. También quiero mostrarles que hay algunos casos, hoy lo vamos a ver al final de la clase, donde cuando uno grafica R versus la concentración de ligando libre, no da un gráfico así de tipo hiperbólico, sino que da un gráfico así tipo S, sigmoideo se dice. También vamos a observar el plató, porque eso implica saturación, pero este gráfico, ¿qué es lo que está diciendo? Que al principio, cuando yo agrego poquito ligando, se une poco, ¿está? Fíjense que el R es bajito, crece como menos de lo que crecía acá el R. Pero a partir de una cierta concentración de ligando, más o menos en el punto de inflexión, se produce un drástico aumento de R. Es decir, el crecimiento acá va cambiando, el crecimiento en R va cambiando conforme cambia la concentración de ligando. Y eso obedece a un caso muy particular
que vamos a ver sobre el final de la clase de hoy. Como resumen de lo que vimos hasta ahora. El equilibrio, la fijación pequeño ligando a macromolécula implica que en solución yo tengo ligando macromolécula libre en equilibrio con muchas formas de complejos. Eso dice o habla de que es un sistema difícil de estudiar. Un enfoque es el de Adair, que considera que la fijación se va produciendo en etapas, que esas etapas tienen constantes. Importante es pensar o tener en cuenta que este es un modelo macroscópico, o sea que ni piensa nada de lo que ocurre a nivel microscópico. Y otra consecuencia es que si bien se pueden estimar los parámetros, es decir, las constantes de etapa, esto se va a tornar dificultoso para n grandes. Entonces ahí donde vamos a ver este otro enfoque, que es el enfoque de sitio. Acá sí se piensa en el sistema a nivel microscópico, y básicamente la diferencia con el anterior es que en este enfoque no se considera que el reactivo es la macromolécula, se considera que el reactivo es el sitio que interacciona con el ligando. En el ejemplo, o siguiendo el ejemplo anterior, nuestra macromolécula tenía 4 sitios. Entonces, es como si uno en el tubo de ensayo, en vez de colocar la macromolécula, colocara los diferentes sitios. Esos son los que estarían reaccionando con el ligando. Genéricamente, cada sitio interaccionará con el ligando para dar un cierto sitio ocupado. Esta I ahora no está definiendo o representando una etapa de la fijación, sino que está representando la unión del ligando a un sitio particular. Si yo acá pongo, por ejemplo, S4 y esta es la K4, lo que estaríamos representando allí es la unión del ligando al sitio 4, que es el que yo indiqué en este dibujito, en este lugar. La K, I, como toda K, va a involucrar ahora, fíjense que ya no es más concentración de complejo ML, sino, si este fuese la K4, esto va a ser la concentración de los sitios 4 ocupados. ¿Está? Acá, ¿qué va a ser? Concentración de los sitios 4 libres, y esto sigue siendo, como veníamos mencionando antes, la concentración del ligando libre en equilibrio con el sitio 4 libre y el sitio 4 ocupado. Esta constante, que a propósito la simbolizamos con la letra minúscula, pero que uno puede ponerle con letra mayúscula porque sigue siendo una K de equilibrio, es también una K de afinidad, pero es una K de afinidad de sitio. Y acá sí, como estamos haciendo elucubraciones respecto de lo que está ocurriendo a nivel microscópico, acá sí nos importa lo que está ocurriendo a ese nivel, decimos que esta K, a diferencia de las de Adair, es una constante microscópica. Entonces, fíjense lo siguiente. Si yo quisiese caracterizar a este sistema determinando sus constantes, ¿qué o cuántas constantes tendría que determinar y qué necesitaría conocer para determinar esas constantes? Claro, o sea, tendría también acá K1, K2, K3, K4, no con el mismo significado de Adair, y tendría que conocer en el sistema cuál es la concentración de los sitios 4 ocupados, de los sitios 3 ocupados, la de esos mismos libres. Entonces, desde el punto de vista de la dificultad, es comparable con la del modelo de Adair, ¿sí? No está disminuyendo la cantidad de parámetros que tengo que estimar. Pero el hecho de hacer un enfoque a nivel microscópico, lo que me permite es postular cuestiones que se puedan cumplir. Al postular cuestiones que se puedan cumplir, voy a inferir modelos y la cosa puede llegar a simplificarse, y eso es lo que les quiero mostrar acá. Fíjense, ahora que yo estoy pensando en mi sistema a nivel microscópico, yo puedo definir un conjunto de postulados o requisitos, esos van a definir, por ejemplo, A,
esos van a definir un modelo A. Hecho esto, va a haber una serie de parámetros vinculados al modelo A y una ecuación que vincule los datos experimentales a través de esos parámetros. Pero también puedo hacer otros supuestos, otros postulados que van a definir entonces otro modelo con sus respectivos parámetros y su respectiva ecuación, y así sucesivamente. Entonces, luego, ¿cómo va a ser el tratamiento? Yo experimentalmente determinaré, por ejemplo, según lo que venimos diciendo, el R y la concentración de ligando libre. Entonces, veré con la computadora o con cualquier otro procedimiento, por ejemplo, ajusta a la ecuación del modelo A, ajusta a la ecuación del modelo B, o por ejemplo, ajusta a la ecuación del modelo X. Vamos a suponer que la respuesta de acá es sí. Si mis datos experimentales ajusta a la ecuación del modelo X, entonces yo voy a tener los parámetros de ese modelo y podré decir que estos postulados se cumplen. Y esa es un poco la idea de lo que vamos a trabajar ahora. Vamos a ver distintos modelos, es decir, distintos conjuntos de postulados, sus ecuaciones y sus parámetros. ¿Para qué? Para que en la próxima clase, con los datos experimentales que vamos a ver cómo se determinan, uno después vea un procedimiento para determinar cuál de todos los modelos que vamos a ver hoy se cumple y, en ese caso, ver cuáles son los respectivos parámetros. Para que tengan idea, los modelos que vamos a ver son 3. Modelo de sitio independiente equivalente, que es el más sencillo de todos y que les permite resolver casi todos los problemas que tiene la guía. El próximo que vamos a ver, modelos de 2 tipos de sitios independientes equivalentes. Y finalmente, el modelo con interacciones. El modelo con interacciones se desdobla en 2. Entonces, como ese se desdobla en 2, en definitiva, son 4 los modelos que vamos a ver. ¿Existen solo 4 modelos? No, existen mucho más. Nosotros simplemente nos vamos a circunscribir a los más importantes, a los más representativos y solamente a esos 3 o 4 que vamos a tratar en la clase. Bueno, entonces, ¿y a qué vamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ¿cuáles son los postulados de los diferentes modelos? Modelos sitios equivalentes e independientes. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que todos los sitios son equivalentes. ¿Y eso qué significa? Estamos postulando esto. Quiere decir que cuando yo tengo mi molécula vacía, tanto el 1, 2, 3 como 4 tienen la misma afinidad por un ligando que se les aproxima. Es decir, todos tienen la misma fuerza o tienen la capacidad de unir a ese ligando con la misma fuerza, con la misma afinidad. Eso hace que todos los sitios sean equivalentes. Ese sería uno de mis supuestos. Luego, la otra consideración que tiene este modelo es que además son independientes. ¿Y eso qué quiere decir? Vamos a suponer que el ligando se une al sitio 4, el primer ligando. Me van a quedar el sitio 1, 2 y 3 vacíos. Cuando venga otro ligando o se aproxime otro ligando, ¿qué quiere decir que los sitios son independientes? Que la afinidad de los sitios aún vacíos es la misma que la que había antes que este sitio se ocupase. Es decir, el hecho que el sitio 4 esté libre o esté ocupado no afecta la K de afinidad de los sitios aún vacíos. Eso también se dice de esta manera, es decir, la fijación de un ligando en un determinado sitio no afecta la K de afinidad de los restantes sitios. Otra forma de decir esto es que la fijación no se modifica con el grado de ocupación, es decir, que la K de afinidad de los sitios vacíos es la misma, estén 1, 2 o 3 sitios ya ocupados, o ninguno ocupado. ¿Se entiende? Sí. Esto sería más o menos lo que vimos en el modelo, o sea, en el otro enfoque, digamos, que te queda la curva hiperbólica. Ahora lo vamos a comprobar eso. Va a quedar hiperbólica en esta. El hecho que sean
independientes, quiere decir que no hay interacciones entre sitios. O sea que se ocupe o no se ocupe, no afecta la afinidad de los sitios a un vacío. Sumando estos dos supuestos, estos serían los dos supuestos o los dos postulados del modelo de sitios independientes equivalentes. Básicamente lo que estoy diciendo entonces, y ahora sí, con estos postulados estoy simplificando la cosa, porque estoy diciendo que todas las constantes microscópicas son idénticas, ¿está? O sea, la fijación del ligando a cualquiera de los sitios es la misma, y es la misma independientemente del grado de ocupación que ya tenga esa macromolécula. Entonces, en vez de hablar de K sub I, hablaré de una única K. Ahora, quiero que noten esto. El enfoque de sitio en sí no simplifica nada, pero como es un tratamiento de tipo microscópico, yo a nivel microscópico puedo hacer suposiciones. Esas suposiciones derivan en un modelo. Y ahora sí, con el enfoque de sitio y con este modelo, van a ver cómo se simplifica la cosa. Y vamos a ver lo que vos acabas de decir, cómo esto sí o sí implica la representación hiperbólica. Antes de entrar propiamente en las ecuaciones, vamos a hablar un poquitito de nomenclatura, alguna que ya vimos y otra que vamos a ver. Con M de ahora en más es como vamos a simbolizar, y eso ya lo vimos, concentración total, si quieren agreguen la palabra total, de macromolécula. Con L, esto no lo habíamos visto hasta ahora, L minúscula, vamos a simbolizar concentración total de ligando presentes en el sistema. Con C, fíjense, la C minúscula, vamos a reemplazar la L de corchete, y es concentración de ligando libre en equilibrio. Con B, ya lo vimos, es la concentración del ligando unido. Noten que si esto es ligando libre y esto es ligando unido, la suma de C más B va a dar L, o sea, concentración total de ligando. Y con N, esto también ya lo sabíamos, es el número de sitios por cada macromolécula o moles de sitio por cada mol de macromolécula. Teniendo esta nueva nomenclatura, definiendo ahora, fíjense que ya no ponemos KI, ponemos la K genérica. Si ponemos K genérica, esto ya no es concentración del sitio 4 ocupado. Esto va a ser concentración total de sitios ocupados. La concentración total de sitios ocupados numéricamente va a coincidir con la concentración de ligando unido. ¿Por qué ocurre esto? Porque en cada sitio, fíjense cuántos ligandos pueden ir. Uno. Entonces, claro, porque no hay que perder de vista, esto es concentración de sitios ocupados, pero numéricamente coincide con la concentración de ligando unido, ¿está? Porque a cada sitio solo va un ligando. Luego, en el denominador, y usando la nueva nomenclatura, L va a ser C, ¿y qué sería conceptualmente S entre corchetes? Los sitios libres. La concentración de sitios libres. Y entonces, ¿cómo se calcula la concentración de sitios libres? Fíjense, esto es concentración total de macromoléculas, ¿no es cierto? Serían los moles de macromolécula por litro. N es, podemos elegir este concepto, moles de sitio por mol de macromoléculas. O sea, si yo la concentración de macromolécula multiplico por los moles de sitio por mol de macromolécula, el M por N, ¿qué va a dar? La concentración de sitios totales. Y entonces, si a la concentración de sitios totales le restamos B, que dijimos que coincide con la concentración de sitios ocupados, los totales menos los ocupados, ¿qué me va a dar? La concentración de sitios libres. Entonces, reemplazamos en la ecuación de K, usando esta nueva nomenclatura por su igual, fíjense, B, Mn menos B, trabajamos así utilizando álgebra sencilla, o sea, multiplicamos acá, distribuimos y luego pasamos al primer miembro. Luego dividimos ambos miembros por C, entonces esta C desaparece, pero en el segundo miembro aparece
dije por C, no, por M, perdón. Entonces acá desaparece, acá aparece, pero fíjense, B sobre M ya sabemos qué es R. Tenemos, trabajando un poquitito más esta ecuación, la marcamos con un asterisco porque la vamos a usar más adelante, y de esta ecuación despejamos R. Y llegamos a esta. Y ahí está lo que vos decías hace un momentito. ¿Esta qué es? Es la ecuación que vincula R, cantidad promedio ligando que une por cada macromolécula, con C, que era concentración de ligando libre. Entonces, esto es igual que lo que vimos antes, la isoterma de fijación directa, pero deducida ahora a partir de qué? Usando un enfoque de sitio y considerando algo más. No es solo para enfoque de sitio, sino que esta sería la isoterma de fijación directa, válida ¿cuándo? Para sitio independiente equivalente. Y está claro, y está explícito, que esta es una ecuación ¿de qué tipo? Hiperbólica. Noten que ahora, en esta ecuación hiperbólica, que vincula estos datos que son experimentales, que son el R y el C, los parámetros son número de sitios de cada macromolécula, y aparece esta K. Esta K tiene el mismo significado que la K que aparecía en la otra isoterma de fijación. ¿Qué es esa K que aparece acá? La constante de unión de cualquier sitio. Claro, es la K de sitio, que es una K microscópica, no es K de etapa, es la K microscópica. Si uno grafica claramente acá, la representación va a ser de tipo hiperbólica. Se ve también claramente que si el C es grande, o sea, altas concentraciones de ligando, podemos despreciar el 1 y R se transforma en N, o sea que para L grande tenemos la saturación y básicamente lo que uno dice que a partir de este valor de C, el R ya no se incrementa con C, o sea que R deja de depender de C. Para concentraciones pequeñas de C, sería este tramo inicial, tomamos nuestra ecuación y ahí si el C es pequeña podemos despreciar este término del denominador, con lo cual R tiende a comportarse como NKC. Fíjense, C es la variable independiente, R la variable dependiente, N y K son constantes. Entonces, ¿qué representación tiene R versus C cuando C es pequeña? Una recta, ahí la tenemos, cuya pendiente es N por K. N por K, perfecto. La pendiente sería N por K. Entonces uno dice, bueno, yo obtengo los datos experimentales, RC, hago la grafiquita, trazo esta línea, o sea, el plató, tengo el N, trazo la primer recta y de la pendiente, como el N ya lo tengo K. Ok, podría ser. Otra opción, y acá lo que básicamente lo que me está diciendo esto es que R es lineal con C. Otra opción que ustedes la pueden probar es, en esta ecuación, decir, bueno, ¿qué pasa si el R vale un número particular? ¿Cuál es ese número particular? N sobre 2. O sea, acá en vez de R ponen N sobre 2. Despejan y averiguan cuál es el valor de C que hace eso, y ese valor es 1 sobre K. Entonces, también ahí tendría una estrategia, decir, bueno, donde está el plató yo obtengo el N. A la mitad del N voy a la gráfica, bajo, y ahí tengo el 1 sobre K. Y gráficamente yo estaría determinando los parámetros del modelo. Bueno, a veces eso no es fácil. Hoy en día con las computadoras sí, porque uno le pone en realidad lo que hace es poner pares de datos RC, le pone esta ecuación y la computadora le devuelve el N y el K ajustados. Eso sería el procedimiento. Pero gráficamente es un problema porque a veces los datos de este tramo no se tienen, los del principio tienen mucho error, y en la época en que este tema fue trabajado no había computadoras. Entonces, la manera de verificar de si las ecuaciones se cumplían o no era linealizando. Entonces, existen otras formas de representar otras isotermas de fijación directa que son lineales y que, bueno, van a ver que tienen su utilidad y a nosotros nos sirve sobre todo
a ustedes les va a servir para resolver los problemas. ¿Cuáles son esas formas de representación? Estas tres, Scatchard, Hill y doble recíproca, son las lineales. La semilogarítmica no es lineal, pero tiene también mucha utilidad. Entonces, gráfico de Scatchard. ¿Cómo se obtiene un gráfico de Scatchard? ¿Recuerdan que un paso intermedio en la deducción era esta ecuación? Bueno, en vez de despejar R, que es lo que hicimos, lo que se hace acá sí es dividir por C ambos miembros. Si yo divido por C ambos miembros, invierto la posición de esos miembros, fíjense, me va a quedar R sobre C, que es igual a K por N, porque acá dividí por C, y acá me queda menos K por R. ¿R qué sería? La variable, en esta ecuación, la variable independiente. R sobre C es la variable dependiente. ¿Y eso a qué es igual? A un primer término, K por N, que es una constante, menos una constante por X. ¿Qué representación tendrá? R sobre C versus R. Una recta decreciente. Una recta que va a tener pendiente negativa. Entonces, acá reforzar dos cuestiones. Una, si yo represento R sobre C versus R y no versus C, que es un error común, esa representación se llama Scatchard. ¿Y qué interpretación tiene ese gráfico? Que si yo al hacer, porque estos son datos experimentales, hago esa representación y veo que me da lineal, ¿eso qué significa? Que se está cumpliendo esto, ¿sí? Si se cumple esto, se cumple esta ecuación y las anteriores. Y si se cumplen las anteriores, ¿qué significa? Que esto está indicando el cumplimiento de un modelo de sitios independientes equivalentes. Entonces, esto ya es toda una información. Tener un gráfico de Scatchard lineal ya indica que el modelo que sigue mi fijación es de sitios independientes equivalentes. ¿Y qué otra información podré sacar a través de los parámetros de esta recta? ¿Qué les parece? Claro, la pendiente de la recta es menos K. O sea que yo, con la computadora, haciendo regresión lineal, puedo saber el valor de la pendiente. Le cambio el signo y voy a tener el valor de K. Otra cosita más. Si prolongo o tengo la ecuación y tengo el H, o sea, el ordenado del origen, va a ser N por K. Y hay otro parámetro que puedo llegar a estimar de la intersección de la recta con el eje R. ¿Cómo hago para obtener esta intersección? ¿Qué tendré que hacer en esta ecuación? ¿Igualarla a qué? Igualar a cero. Igualar a cero, que es lo que está hecho acá. El valor de R en particular, el R', que hace que esto sea cero, lo despejo, y ese valor es justamente la intersección. O sea que prolongando tengo el valor de N. Conclusión, ¿cómo sería el procedimiento? Experimentalmente determinar valores de R y C. Agrego una columnita donde hago R dividido C. ¿Está? Grafico R sobre C versus R. Y veo, si ese gráfico da lineal, yo ya sé que el modelo es un modelo de sitio independiente equivalente. De la ecuación de su pendiente, saco el K, cambiado de signo, y de la ordenada del origen puedo sacar N por K, o de la intersección puedo sacar el N. Entonces, experimento me permite, o este experimento y este comportamiento ya me permitiría casi caracterizar mi interacción. Otro tipo de gráfica, doble recíproca o doble inversa. Esta era la isoterma de fijación directa. Si tomamos recíproca en ambos miembros, voy a tener esta ecuación, distribuyo el denominador y ahí la variable dependiente es 1 sobre R, la independiente es 1 sobre C. Esto también es una isoterma de fijación, no es directa, sino que es la de doble recíproca. Esto es una constante y esto es otra. Al graficar 1 sobre R versus 1 sobre C, en este modelo obtendré una recta, ahora dependiente positiva, ¿está? Que es esta. Si esto me da recto, o sea, si el comportamiento es lineal, nuevamente, quiere decir que esto se cumple.
Si esto se cumple esta ecuación. Y si se cumple esta ecuación, quiere decir que estoy en presencia de un modelo de sitios independientes equivalentes. ¿Y qué más puedo hacer? Obtener de la pendiente 1 sobre nk. De la ordenada al origen de esta gráfica, de esta recta, la ordenada al origen, que va a ser 1 sobre n. Y también, prolongando la recta y obteniendo la intersección con el eje 1 sobre c, que es lo mismo que igualar esta ecuación a 0, voy a obtener, fíjense, ese 1 sobre c' es un valor particular, es menos el valor de la constante. Otra tercer gráfica lineal, gráfico de Hill. Otra vez partimos de acá, esto es álgebra pura, en vez de despejar R se saca factor común KC, el NR se pasa dividiendo y luego se toma logaritmo en ambos miembros. Esta representación de logaritmo de R sobre N menos R versus, acá la variable independiente va a ser logaritmo de C, esta representación es la que se conoce como isoterma de fijación de Hill. En este caso, fíjense, si este es el X, ¿qué pendiente va a tener esta gráfica? Va a ser una recta, nuevamente, pero ¿qué pendiente va a tener? 1, va a ser una recta pendiente 1 en todo el rango. El hecho de tener una recta con pendiente 1 ya me está diciendo que el modelo es de sitio independiente equivalente. La pendiente dijimos 1, y la ordenada al origen da el logaritmo de k. Una cuestión a resaltar. El tema de este gráfico tiene una dificultad, que yo para poder construirlo tengo que conocer a priori el n, ¿sí? Y eso no siempre es posible. En algunos casos sí, si yo tengo bibliografía previa respecto de las características de las macromoléculas, pero en otros no. Entonces, la utilidad de este gráfico en ese sentido sería relativa, porque no me va a permitir a mí obtener el n. Salvo, y ahí sí, salvo en algunos sistemas. ¿Por qué? Porque R sobre N menos R, si yo numerador y denominador divido por N, obtengo esto, que es totalmente equivalente. ¿Esto qué me dice? ¿Cuál es la fracción de sitios ocupados sobre el total de sitios? Eso se suele representar con alfa y es ese numerito alfa es fracción de sitios ocupados. Tenemos algunos sistemas donde uno experimentalmente, en vez de determinar R, lo que se determina directamente es alfa. Entonces, en esos casos, uno acá estaría representando logaritmo de alfa sobre 1 menos alfa, el alfa sería la variable que determina experimentalmente, y ahí es donde es procedente realizar este gráfico de Hill, y resulta útil para sacar el valor de la K de afinidad. Perdón, ¿cómo dijo que se define el alfa? Es R sobre N. ¿Y qué significaría? Y R, ya vimos, es el número de ligandos unidos en promedio a cada macromolécula, pero dividido N, que es el máximo. Entonces, R sobre N, ¿qué me dice? ¿Qué fracción de la totalidad de los sitios están ocupados? Por eso alfa es fracción de sitios ocupados. Bárbaro, gracias. ¿Está? Es una fracción, entonces no tiene unidades. En cambio, el R solito lo que me dice es moles de ligando unido por cada mol de macromolécula. O sea, un número de ligando unidos en promedio por cada mol de macromolécula. En cambio, esto me dice qué fracción. Y va a ser un número entre 0 y 1. ¿Está? Multiplicado por 100 me va a decir qué porcentaje del total de sitios están ocupados. El 30%, el 20%, etc. ¿Está? Finalmente, sí. Entonces vos podés igualar K a alfa sobre 1 menos alfa. K no. ¿Por qué K? Porque no. La ordenada no era también el logaritmo de K. Esto no cambia. Lo único que estamos cambiando es esto, este primer miembro, porque acá en vez de poner R vamos a poner logaritmo de alfa dividido 1 menos alfa.
Entonces, Y en la ordenada el logaritmo de K ese valor. sigue siendo valor logaritmo de K, que es la K de afinidad. Entonces, en ese punto no podés decir que si logaritmo de K es logaritmo de R sobre N menos R. Es que sigue siendo esto verdad, solo que en vez de explicitarlo en función de esto, lo voy a explicitar en función de alfa. O sea, logaritmo de R dividido N menos R es igual a logaritmo de alfa sobre 1 menos alfa. Es lo mismo. ¿Está? No entiendo a lo mejor bien tu pregunta, tu duda. ¿Cuál es tu duda? No, digo, si en el punto 0 de acá de la intersección se podría considerar esa igualdad, nada más. En ese punto voy a tener, en ese punto donde el logaritmo de C vale 0, voy a tener que logaritmo de alfa sobre 1 menos alfa es logaritmo de K. ¿Está? Porque esta ecuación, a ver si se entiende si te lo hago así. Sí, no, ya. Está esto, después saco logaritmo, entonces va a ser R sobre N menos R es igual al logaritmo de alfa sobre 1 menos alfa. Y eso no cambia, es logaritmo de K más logaritmo de C. Lo único que hice yo es, esto que era mi variable dependiente, como yo el N no lo conocía en algunos sistemas y sí conozco alfa, yo lo que hice fue cambiar esto. Pero la segunda parte no cambió. ¿Por qué? Porque yo acá lo único que hice en este cociente es dividir por N numerador y denominador. Entonces, esto es igual a esto. ¿Se entiende? Cambié la forma de representar nomás. Por otra que tiene una variable que sí puedo medir. No pasa en todos los sistemas eso, ¿eh? Eso no ocurre en todos los sistemas. ¿Se entendió? ¿O queda la duda todavía? No, está bien, ya. Gracias. Bueno, gráfico semilogaritmo. Este no va a dar lineal y usa esta propiedad, la propiedad de los logaritmos. Si yo defino la propiedad logaritmo, con un ejemplo, el logaritmo en base 10 de C es B, ¿por qué? Por definición. Porque 10 a la B es C. Ejemplo, logaritmo en base 10 del número 100 es 2. ¿Por qué? Porque 10 al cuadrado da 100. Entonces, fíjense, si yo reescribo esta ecuación y donde dice B, en vez de poner B, pongo logaritmo en base 10 de C, me va a quedar esta otra ecuación. Que básicamente, ¿qué me dice? Que el antilogaritmo del logaritmo de C es C. Estoy haciendo y deshaciendo, aplicando una función y su función inversa. Entonces, vuelvo a obtener el argumento. Es como un artificio matemático. ¿Eso qué me permite? Esta variable C, escribirla, en vez de poner C, la escribo de esta manera. La ecuación que obtengo es esta. Y entonces, ¿a mí qué me permite? Hacer una representación de R, ya no versus C, sino que puedo representar, estoy haciendo como un cambio de variable. En vez de representar C directamente, represento R versus logaritmo de C. Eso es hacer un gráfico semilogarítmico. En el caso de un modelo de sitios independientes equivalentes, cuando yo represente R versus logaritmo de C, en vez de tener una hipérbola, ¿por qué no tengo la hipérbola? Porque ya no estoy representando C, estoy representando el logaritmo de C. Voy a tener una gráfica de este tipo. Esto no es lo mismo del principio, donde yo les decía que al graficar R versus C da sigmoidea. No, estamos en modelo de sitio independiente equivalente. Lo que hice fue cambiar variable. El valor máximo de saturación va a ser N, pero la ventaja que tiene esta gráfica es que en N sobre 2, si uno aplica esta ecuación y en vez de poner R pone N sobre 2, va a poder sacar de la gráfica el logaritmo de C', que es menos el logaritmo de K. Menos el logaritmo decimal de algo es el P, la función P de algo. Entonces, de este punto de inflexión yo puedo sacar el PK de afinidad. Y esto en sí, ¿para qué puede llegar a ser útil? Porque no lo vamos a ver, pero se puede avanzar un poquito más. En algunos casos, en vez de representar logaritmo de C,
puedo representar menos logaritmo de C. Ejemplo, si esto fuese concentración de protones, yo si representara menos logaritmo de la concentración de protones, ¿qué función sería esa? El pH. Muchas veces los iones, los pequeños ligandos son iones, por ejemplo calcio, y hay electrodos que específicamente yo los pongo en el sistema y me miden la concentración, la cantidad de calcio libre, como el P calcio. Entonces, si yo esto, en vez de representar log, representara menos, tendría una sigmoidea así, pero que decrece. Y que a la mitad de la saturación, en vez de darme el pK de afinidad, me daría el pK de disociación, por ejemplo, de los protones, o el pK de disociación del calcio. Y esto va a ser muy útil cuando ustedes analicen curvas de titulación ácido-base de proteína. Entonces, por eso le presento la gráfica en este punto. Hasta ahora hemos visto enfoque macroscópico, enfoque microscópico. En el macroscópico era por etapas, el microscópico era el de sitios, y dentro del microscópico vimos un modelo en particular, de sitios independientes equivalentes. En este último modelo había una única K. En el anterior había varias K según la cantidad de sitios. Entonces uno se puede preguntar, ¿hay algún vínculo matemático, alguna relación? Porque el sistema es único, yo puedo usar un enfoque u otro. Entonces, ¿hay algún vínculo entre las constantes que yo obtengo con un enfoque y las constantes o la constante que obtengo por el otro enfoque? Bueno, básicamente me estoy preguntando qué relación hay entre las constantes macroscópicas y microscópicas. Bueno, la respuesta es diferente. Sí hay un vínculo. Si el ejemplo que consideramos es de una macromolécula con un único sitio, en ese caso, fíjense que la concentración de sitios ocupados va a coincidir con la concentración de complejos ML. La concentración de sitios libres va a coincidir con la concentración de macromoléculas sin formar complejos. De modo tal que cuando yo escriba la K de ese sitio o la K de etapa, que va a ser única, numéricamente las explicito, escribo, reemplazo y voy a ver que coincide. O sea, para el caso particular de un solo sitio en la macromolécula, la K de la primera etapa coincide con la K de sitio de ese único sitio presente. Son numéricamente idénticas. Ahora, la cosa no es así cuando voy aumentando la cantidad de sitios. Y acá le estoy poniendo el caso más elemental o más sencillo que sigue a este, que es pensar que en mi macromolécula tengo 2 sitios. Acá todavía no consideré ningún modelo. Estoy considerando que la molécula tiene 2 sitios y que un primer ligando puede ir a la izquierda para dar este tipo de complejo, o que ese otro ligando puede ir al sitio de la derecha para dar este otro complejo. Como todavía no estoy considerando ningún modelo, considero que la K de unión al sitio de la izquierda es la K1 y al de la derecha es la K2. Más aún, pienso que cuando se une un segundo ligando y va a ir a la derecha, esta K va a ser una K3, que no necesariamente tiene que ser igual a la K2. Y lo mismo para la K4. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a plantear este sistema que tiene 2 sitios usando el concepto o el modelo de Adair. Entonces, en el modelo de Adair, pienso en una primera etapa, que es cuando se une el primer ligando, para dar este y este complejo. Como es macroscópico, no me importa cuál de los dos. Entonces, según el modelo de Adair, la primera etapa va a tener una constante que es la concentración de todos aquellos complejos que tengan un único ligando, dividido macromolécula libre, dividido ligando libre. Ahora, dentro de esta están contemplados los 2 tipos de complejos que se pueden dar a nivel microscópico. Acá lo desgloso, distribuyo el denominador y fíjense, si ustedes lo hacen con detenimiento, este término no es más ni menos que la explicitación de la K de unión del ligando al sitio 1. Y esta es la K de unión del ligando al sitio 2. Con lo cual vemos
en este caso, que la K macroscópica de la primera etapa va a ser la suma de la microscópica del sitio 1 más la microscópica del sitio 2. Un procedimiento similar a mí me permite encontrar el valor de la K de la segunda etapa. Y eso no viene al caso ahora, va a ser, fíjense, o va a estar vinculado a la K3 y la K4. Si ahora sí ponemos las restricciones del modelo de sitios equivalentes e independientes, yo no tengo por qué discriminar K1, K2, K3 y K4. Son todas la misma K. Entonces, fíjense, en ese caso, la K de la primera etapa, que antes dijimos, cuando no había restricciones, era la suma de K1 más K2, acá será K más K. O sea, 2 veces la K de sitio. Acá sí estamos imponiendo restricciones. Y la K2, o sea, la K de fijación de la segunda etapa, acá será 1 sobre K más 1 sobre K. Y eso, si ustedes trabajan un poquito, es K sobre 2. ¿Qué puedo concluir? Que cuando yo analizo el modelo de sitio independiente equivalentes con el enfoque de sitio, hay una única K, que es la K chiquita, K microscópica. Pero va a haber 2 K de etapas en este ejemplo, la de la fijación del primero y la del segundo ligando. Y esas K no son iguales entre sí. ¿Qué les parece? ¿Qué le está pasando a la K de etapa al crecer el número de fijación? ¿Qué les parece? Disminuye. O sea, las de sitio son todas iguales y no importa el estado de ocupación. Esas fueron las presunciones del modelo. Pero las constantes de Adair para ese mismo sistema van a ir decreciendo. Y eso saben por qué es, por una cuestión probabilística. Porque como es una constante de etapa, a medida que voy avanzando en la fijación del segundo ligando va a tener menos chance de ocurrir que la del primero. ¿Por qué? Porque hay sitios que ya están ocupados. Entonces, eso es típico cuando uno compara estas dos constantes. También lo que podemos hacer es comparar las isotermas de fijación directa. Fíjense, esta sería la isoterma que dedujimos hoy cuando hay 2 sitios, ¿no es cierto? Esta sería la K de la primera etapa y esta la K de la segunda etapa. Si cada una de estas K las reemplazamos por su igual, aquí estamos asumiendo sitios independientes equivalentes, trabajamos un poquito y fíjense que llegamos a la expresión de la hipérbola que vimos hoy. Entonces, ¿eso qué significa? Que yo podría, con la computadora, determinar valores de R y C. Si le pongo esta ecuación a la computadora me devuelve el valor de K, que es la K de sitio. Si yo le pongo esta ecuación, me va a devolver K1 y K2, que son las K de etapa. Opción 1. Opción 2. Hago esto, que es más fácil, porque me tiene que devolver una sola K, y luego, usando estas ecuaciones, puedo sacar la K1 y la K2 respectivamente. Dos tipos de sitios independientes equivalentes. Fíjense, acá tendríamos representada nuestra molécula y grosamente, muy burdamente, ¿qué estaría indicando? Que esta molécula que tenemos acá, ¿cuántos sitios tiene? 5 sitios. 5 sitios, pero a propósito están representados de distinta manera. O sea, hay sitios angulitos y sitios redonditos. ¿Qué está queriendo simbolizar eso? Que espacialmente los sitios triangulitos tienen ciertos residuos que a lo mejor hacen que ese sitio tenga carga, por ejemplo. Mientras que el redondito tiene ciertos residuos espacialmente que hace que sean hidrofóbicos. Entonces, como mi ligando, que es esta cuñita rosa, tiene distintas características en su molécula, puede unirse a la macromolécula a través de una parte o de otra parte de su molécula y entonces puede unirse a cualquiera de esos sitios. Pero no se va a unir con la misma afinidad. Si yo encaro para este sistema el enfoque de etapas, no va a diferir de lo que el enfoque de etapas dice siempre, que va a haber una primera etapa donde se une el ligando y para ese enfoque no importa dónde se unió. Este primer ligando pudo haber ido ahí
como puedo ir a un sitio angulito. No importa, yo voy a tener representado en esta primera etapa todos aquellos complejos que tengan un único ligando, independientemente de dónde fue a parar ese ligando. O sea, que el modelo de etapas no me permite a mí, mejor dicho, el enfoque de etapas no me permite hablar de un modelo en particular. Mientras que si yo voy a nivel microscópico y considero que hay dos tipos de sitio, ahí sí diré que en este sistema yo tengo tipos de sitio angulitos, capaces de unir ligando con una K de afinidad 1. Todos estos sitios entre sí son equivalentes e independientes. ¿Y eso qué quiere decir? Que todos los triangulitos vacíos tienen la misma afinidad por el ligando y que aunque un angulito esté ocupado, la afinidad de los aún vacíos sigue siendo la misma. ¿Está? Y tengo a nivel microscópico otro tipo de sitio, los redonditos, que tienen capacidad de unir al ligando, pero con otra constante. Todos estos sitios redonditos son entre sí también equivalentes e independientes. Entonces yo reformulo la pregunta. Según este enfoque de sitios y este modelo, en esta molécula, me dijeron ustedes, hay 5 sitios. Ok, yo pregunto, ¿cuántos tipos de sitios hay? Dos tipos de sitios. Y otra pregunta, ¿cuántos sitios tiene el tipo de sitio angulito? 3. ¿Cuántos sitios tiene el tipo de sitio redondito? 2. Está entonces, tipos de sitio son conjuntos de sitios que entre sí guardan o cumplen estas propiedades. Dentro de un tipo de sitios, esos sitios que conforman ese tipo de sitio entre sí son independientes y equivalentes. ¿Está? ¿Cómo sería el...? Sí. Perdón, y entre el triángulo y entre el círculo, digamos, entre los dos tipos de sitios también son independientes, ¿no? También son independientes, pero no son equivalentes, porque ya desde el vamos tienen K de afinidades diferentes. ¿Está? La isoterma de fijación directa, cuando hay dos tipos de sitios, es la suma de las isotermas individuales. ¿Está? Que le corresponde al tipo de sitio 1 y al tipo de sitio 2. Esto daría el R1 y este daría el R2. En este ejemplo que vimos recién, N1 para los triangulitos sería 3 y el N2 sería 2. Y K1 es la K de afinidad de los sitios angulitos y K2 la de los sitios redonditos. Gráficamente, ¿cómo daría la isoterma de fijación directa? También va a dar una hipérbola. ¿Por qué? Porque es la suma de la hipérbola que corresponde al tipo de sitio 1 y al tipo de sitio 2. Entonces, la gráfica de una isoterma de fijación directa para este modelo no difiere de la gráfica que uno obtiene para un modelo de sitios independientes y equivalentes. Pero ¿dónde sí va a estar la diferencia? En el scatter. Cuando yo con los datos experimentales haga el scatter, a diferencia de lo que vimos en los sitios, cuando todos los sitios son independientes y equivalentes, cuando hay dos tipos de sitios, el scatter es curvo. Con esta curvatura, que se suele decir es cóncavo visto desde arriba. O sea, si yo pongo acá mi carita, veo un hueco. Entonces se dice que es un scatter cóncavo visto desde arriba. ¿Y qué particularidades tiene? Que hay ciertos parámetros que se pueden determinar de esta curva. Estos puntos de intersección están vinculados con N1, N2, K1, K2, lo mismo que las pendientes de las rectas que trazo en esta intersección y en esta intersección que están vinculadas a K1, K2. Entonces, estas serían las características de ese modelo. Y finalmente el modelo último que dijimos que se iba a desdoblar, que son aquellos modelos con interacciones. ¿Cuál es la típica característica de estos modelos? Que la afinidad que tienen cada uno de los sitios por el ligando va modificándose a medida que se unen los ligandos a la molécula. Acá, ¿qué tenemos representado así para que eso se entienda bien? Que la molécula tiene a priori todos los sitios equivalentes,
une un ligando. Y la unión de un ligando, fíjense, ¿qué le hizo acá? Una representación, por supuesto. Cambiar la afinidad que los sitios vacíos tienen por el próximo ligando. ¿Está? ¿Por qué puede ocurrir esto a nivel microscópico? Puede ser porque la unión del ligando estereoquímicamente produzca un cambio en la conformación de la macromolécula y por ende de los sitios. Entonces a lo mejor antes exponían ciertos residuos que ahora lo dejaron de exponer. O empiezan a exponer residuos que antes no. Entonces, la afinidad con la cual los sitios vacíos van a unir los próximos ligandos es distinta de la afinidad original. Van cambiando las K, inclusive pueden seguir cambiando, o sea, la unión de un segundo ligando puede cambiar la de los sitios aún vacíos. También puede ser por carga, porque y eso lo van a ver bien en el tema próximo, cuando den con la profesora Valeria. La K, o sea, este ligando puede ser cargado y a medida que se van fijando ligandos pueden cambiar el estado de carga global de la macromolécula y eso puede afectar la unión de próximos ligandos. Ahora, esto que está dicho de forma genérica así, también uno lo que dice es que no se está cumpliendo la independencia de sitios, también lo que me está diciendo es que pueden ocurrir en realidad dos cosas, porque yo digo, la K cambia, pero ¿cómo cambia esa K a nivel microscópico? Por eso decimos se desdobla en dos. Puede ocurrir que a medida que avanza el estado de ocupación o que va ocurriendo más fijación, las K de los sitios vacíos vaya disminuyendo, o sea que la K disminuya con la ocupación. Cuando uno tiene así esa situación, se dice que está en presencia de cooperatividad negativa. ¿Está? Mientras, o sea, cooperatividad negativa sería un caso de no independencia de sitio o un caso de modelo con interacciones donde la K de sitio va bajando a medida que aumenta la ocupación. Mientras que la otra opción es que la K aumente a medida que aumenta a medida que aumenta la fijación. Y ahí tendremos cooperatividad positiva. Hoy al principio de la clase mencionamos un caso que era la interacción del oxígeno con la hemoglobina, ¿no es cierto? Bueno, la interacción del oxígeno con la hemoglobina es un caso particular, un ejemplo de cooperatividad positiva. Y tiene su lógica fisiológica. ¿Por qué? Porque la hemoglobina, cuando llega al pulmón, donde hay una alta oferta de oxígeno, ¿qué hace? Primero tiene poca afinidad por el oxígeno, pero a medida que se fija el oxígeno, como hay una alta oferta, va a tratar de recargarse llenarse con el oxígeno que tiene a nivel de los pulmones. Esa hemoglobina, que está en los glóbulos rojos, ¿no? Viaja a todos los tejidos y cuando llega al tejido hay poco nivel de oxígeno. Entonces, como hay poco nivel de oxígeno, la afinidad por el oxígeno baja drásticamente porque con poquito baja. Entonces eso le permite liberar el oxígeno. Ser como una especie de carrito de transportador que a nivel de pulmón, como la presión de oxígeno es alta, se recarga. Y a nivel de tejidos, como la presión de oxígeno es baja, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda y libera el oxígeno para que lo puedan usar los tejidos. ¿Se entiende? Vamos a ver, y ya ahora sí terminamos casi la clase, los gráficos que yo voy a obtener. El gráfico que obtengo de isoterma de fijación directa en cooperativa negativa es hiperbólico. Entonces, les pregunto, ustedes que tienen, supongo, los slides ahí, el gráfico de cooperatividad, el gráfico R versus C, ¿cómo es para un modelo de sitios independientes equivalentes, para un modelo de dos tipos de sitios y para un modelo de cooperatividad negativa? Según lo que vimos hasta ahora. O sea, ¿son los gráficos que están mostrando ahí o son otros? Este, R versus C, es hiperbólico. O sea que hacer ese gráfico no me va a dar información de modelo. ¿Por qué? Porque en ninguno de los casos que vimos hasta ahora es diferente. Siempre da un gráfico así, tipo hiperbólico. Vamos a ver, este acá es el de Scatchard. El de Scatchard
en un modelo de sitio independiente equivalente? ¿Cómo da? Daba lineal. Daba lineal, pero acá no. Acá no, da cóncavo visto desde arriba. ¿Y con qué coincide esto? Con el de los dos tipos de sitio. Tipo de sitio. O sea que, fíjense que cooperativa negativa da un gráfico de Scatchard similar al que da dos tipos de sitio. O sea que tampoco me permite diferenciar. Gráfico de Hill no lo hicimos. ¿Cómo da en cooperatividad negativa? Da algo así, como una ondita. Esa ondita que está, como está compuesta, por dos tramos lineales a bajas y altas concentraciones que tienen pendiente unitaria. Y generalmente uno hace los experimentos y tiene el pedacito del medio. Y entonces va a obtener un gráfico de Hill que va a ser recto, pero con pendiente menor que 1. En cooperatividad positiva, la isoterma directa, o ahí sí, fíjense, el R versus C da un gráfico sigmoideo. O sea que este gráfico sí sirve para identificar cooperatividad positiva, porque de todos los modelos que vimos, el único caso donde la isoterma de fijación directa, o sea, el R versus C, da sigmoideo es cuando hay cooperatividad positiva. Sirve para discriminar. El gráfico de Scatchard da curvo, pero tiene también, es particular para cooperativa positiva, porque en vez de ser cóncavo visto desde arriba, es convexo visto desde arriba. Esto es lo que nosotros así familiarmente decimos, es un Scatchard embarazado. Le decimos así. Y fíjense, el gráfico de Hill, ¿cómo daría en cooperativa positiva? Nosotros no tenemos que hacer estas demostraciones, simplemente es información. También da primer tramo y último tramo pendiente 1, pero el tramo central suele dar una recta con pendiente mayor a 1. Inclusive en algunos casos esta pendiente llega a dar igual que el N. En la hemoglobina es una pendiente próxima a 4. Para que ustedes puedan hacer la comparación, en esta última transparencia están también los mismos gráficos para los otros dos modelos. O sea, fíjense, en las dos últimas transparencias tienen los gráficos de isoterma de fijación directa, Scatchard y Hill para cooperativa negativa, cooperativa positiva, el primer modelo que es sitio independiente equivalente y el último, dos tipos de sitios equivalentes e independientes. Entonces, reforzando un poco lo que dijimos recién, miremos el primer gráfico, isoterma de fijación directa, ¿cómo da en sitio independiente equivalente, en dos tipos de sitio y en cooperativa negativa? ¿Das? El primer gráfico da igual. Claro, fíjense, miren, ahí les muestro. El primer gráfico da igual para esos tres modelos, mientras que solamente es distintivo en el caso de cooperatividad positiva. Vamos a ver ahora el Scatchard. El Scatchard es el segundo gráfico. Si tengo sitio independiente equivalente, da recto, bien distintivo. Pero si tengo dos tipos de sitio, da cóncavo visto desde arriba. Y lo mismo para cooperativa negativa, o sea que no me sirve para discriminar entre esos dos modelos. Pero si es cooperativa positiva, sí me da algo distintivo que es convexo visto desde arriba. Y luego, gráfico de Hill. Pendiente unitaria en todo el rango, si es modelo de sitio independiente equivalente. Una curvita cuando son dos tipos de sitio con una pendiente menor a 1. Pero también da lo mismo en cooperativa negativa. Y en cooperativa positiva sí da distinto. Miren ustedes que las tienen a mano. Dos tipos de sitio y cooperativa negativa. ¿Cómo dan todos los gráficos analizados? En un caso y otro. Cooperatividad negativa y dos tipos de sitio. Todos iguales. Iguales. Entonces, en estos dos modelos no se puede discernir, no puedo elegir uno y otro con estas ecuaciones. Y con estos experimentos. Ahí hay que hacer generalmente experimentos con ligandos marcados, experimentos cinéticos que
no los vamos a describir porque no son objetos de la asignatura. Pero tienen que tener presente que ustedes van a poder llegar hasta ahí y no discernirse. Van a tener que decir, esto puede ser o esto. Tendré que hacer más experimentos para saber de cuál se trata. Bueno,